Nunca tuviste nada, ni a nadie. Tu padre murió, tu relación terminó. Aquella amistad de infancia se volvió silencio. El trabajo de tus sueños te rechazó, y no importa cuánto intentes aferrarte a las cosas, todo se va. Y lo más cruel, ya lo sabías. En el fondo siempre supiste que nada era para siempre, pero finges, te engañas, crees que va a durar, que se quedará, y entonces sufres como si el mundo te hubiera traicionado. Pero el mundo no te debe nada. El amor de tu vida no te pertenece. Tus hijos no son tuyos, ni siquiera tu cuerpo es tuyo. Va a envejecer, va a enfermarse, va a abandonarte, y aún así vives como si pudieras retener el tiempo con las manos. Esa es la tragedia. Sufres por cosas que nunca fueron tuyas. Quien dice esto no soy yo. Es Buda, es Lao Tse, es Epicteto. Es toda la historia de la humanidad intentando gritarte: suelta, porque aferrarte es lo que te destruye. Tu dolor no viene de la pérdida, viene de la ilusión de que tenías algo que perder. ¿Cuántas personas conoces que fueron consumidas por el duelo? No por amor, sino por apego. ¿Cuántas se derrumbaron cuando el otro se fue, porque construyeron su existencia sobre alguien más? Eso no es amor, es prisión. Y lo peor, aprendemos a vivir así. Desde pequeños nos enseñan a querer, a desear, a conquistar, a retener. Pero nadie nos enseña a soltar, a dejar ir, a aceptar el final. No existe inicio que no lleve el final dentro. Todo lo que nace ya está muriendo. Aférrate a nada y nadie podrá destruirte, escribió Lao Tse. Este video no es sobre volverte frío, ni insensible. Es sobre libertad, la única verdadera. La de no necesitar mantener nada para estar completo. Si ya perdiste algo que te rompió por dentro, necesitas escuchar esto hasta el final. Vas a morir y todo lo que llamas tuyo seguirá existiendo sin ti. Tu pareja seguirá su vida. Tu dinero cambiará de manos. Tu ropa se pudrirá en un armario o terminará en una tienda de segunda mano. Tus hijos tal vez ni visiten tu tumba. Tu nombre será olvidado y aún así vives como si fueras dueño del mundo, como si pudieras garantizar algo, como si la posesión fuera real. Pero la posesión es una ficción. Un teatro psicológico, una invención colectiva que solo funciona hasta que la realidad interviene. Siddhartha Gautama, el Buda, dijo que el sufrimiento humano no viene del dolor en sí, sino del deseo de controlar aquello que por naturaleza escapa. La palabra que usó fue taña, sed, apego. Esa compulsión invisible que transforma cada experiencia en algo que queremos retener. Y por eso sufrimos. Porque el mundo no fue hecho para quedarse. Todo lo que nace muere. Todo lo que se une se separa, escribió el Buda. El ego no acepta esto. Quiere eternidad, quiere seguridad, quiere decir, esto es mío, esto va a durar, esto se quedará conmigo. Pero la realidad no reconoce contratos emocionales. Solo reconoce la impermanencia. Mira a las parejas que viven como si el otro fuera propiedad. Mi mujer, mi marido. Mira la locura detrás de la frase. Si no es mío, no será de nadie. Eso no es amor, es desesperación, es miedo a perder lo que nunca fue tuyo. Incluso cuando alguien dice mi hija, es una costumbre que revela esa obsesión por poseer. Pero los hijos no son nuestros, son del mundo. Tienen alma propia, destino propio, y se irán tarde o temprano. Lo mismo ocurre con el trabajo, la salud, los amigos, incluso las ideas. Solo empiezas a vivir de verdad cuando aceptas que nada te pertenece, escribió Epicteto. Y esa frase podría haber salido del Buda, porque la verdad, cuando es profunda, atraviesa cualquier filosofía. Estudios en neuropsicología muestran que el sistema de recompensa del cerebro vincula el placer con la repetición. Cuando algo te hace sentir bien, un rostro, un objeto, un recuerdo, el cerebro lo registra como algo que debe mantenerse. El problema es que la realidad no respeta esa expectativa. Y cuanto más te aferras, más frágil te vuelves, porque ahora tu bienestar depende de algo externo e inestable. Lo pierdes, sufres,
Cambia, sufres, permanece y también sufres porque vives con miedo a perder. Te encadenas por dentro, por elección. Un padre pierde a su hijo en un accidente. Entra en duelo, claro, pero lo que lo destruye no es solo la ausencia, es el apego. La ilusión de que el hijo era suyo, de que estaría siempre allí, de que morir primero era injusto. Ese dolor explota porque choca con una expectativa silenciosa. Esto no debería pasar, pero pasa, todo el tiempo. La tragedia no está en el final. La tragedia está en haber creído que el final no llegaría. El Buda decía, el mundo está en llamas. Lo abrazas y esperas no quemarte. Eso es el apego. Abrazar el fuego y creer que te dará calor sin consumirte. Creer que la flor permanecerá intacta, que el momento se congelará, que la presencia será eterna. Todo eso es ignorancia disfrazada de romanticismo. Cuando decimos que nada es tuyo, no es para desanimarte, es para liberarte. Ya no necesitas sufrir intentando mantener lo que no puede mantenerse. No necesitas destruirte con celos, con control, con ansiedad. Puedes amar de verdad solo cuando no intentas poseer. El amor que quiere retener aprisiona. El amor que sabe soltar florece. Y no se trata de volverse cínico o indiferente. Se trata de mirar a la realidad a los ojos y decir, acepto. Acepto que todo es pasajero. Acepto que no tengo nada. Y por eso todo me toca más profundamente. Todo lo que amas va a cambiar. Todo lo que temes también. Tu vida entera, en este momento, ya se está deslizando hacia el pasado. Y nadie te prepara para eso. Te relacionas como si fuera para siempre. Haces planes como si controlases algo. Quieres que el otro se quede, que el cuerpo permanezca, que la alegría no pase. Pero todo pasa. Lao Tse advirtió, lo duro y rígido pertenece a la muerte. Lo suave y flexible pertenece a la vida. Cuanto más intentas bloquear la vida, más te rompe. Hay personas que pasan toda la vida intentando mantener vivo algo que ya murió. Un matrimonio fracasado, un sueño adolescente, una versión de sí mismas que ya no existe. Pero la realidad no espera a que la aceptes. Cambia de todos modos. Y cuanto más resistes, más sufres. No existe estabilidad, solo flujo. El Tao no es algo que se controla, es algo que se sigue. El sabio no lucha contra la corriente, se mueve con ella. ¿Por qué importa esto? Porque todo el sufrimiento que conoces nace del conflicto entre la realidad y la expectativa. Quieres que algo dure, pero no dura. Quieres que alguien se quede, pero se va. Quieres repetir un momento perfecto, pero no vuelve. La tristeza nace del intento de retener lo que está destinado a partir. Zhuangzi llevó esto hasta el extremo. Cuando su esposa murió, no lloró. Tocó un tambor, bailó y dijo, antes no existía. Ahora volvió al mismo lugar. ¿Por qué llorar? No es frialdad, es sabiduría. No estaba negando el amor, estaba aceptando el final. Esta filosofía no es inhumana, es honesta. Más honesta que crear un altar emocional para lo que no vuelve. Más honesta que fingir que controlas lo incontrolable. Piensa en quien lo perdió todo en un desastre. Piensa en el padre que perdió a su hijo. Piensa en la mujer traicionada, después de años de fidelidad. Piensa en el hombre que dedicó su vida a una empresa y fue despedido con una carta fría. No sufrieron solo por la pérdida, sufrieron porque creían que eso iba a durar. Pero nada dura, nada permanece. Y no es porque la vida sea cruel, es porque la vida siempre se mueve. La naturaleza es impermanente. Las estaciones cambian, las mareas suben y bajan. Tu rostro envejece, tu cuerpo se debilita. Las emociones vienen y van. Las ideas que defendías cambian, y ni lo notas. Eso no es un defecto de la vida, eso es la vida. La neurociencia lo llama adaptación hedónica. Todo se normaliza. El cerebro se acostumbra y quiere más. Nada es fijo. Ni la euforia, ni el dolor, ni el apego. El problema es que creamos condiciones. Solo seré feliz si se queda, si tengo, si dura. Y todas esas frases ignoran una verdad simple. Nada se queda, nada dura.
Nada se mantiene. Aferrado, vives en guerra con el tiempo. Desapegado, vives en paz con la naturaleza de las cosas. Y aquí no se trata de no amar. Se trata de amar sin prisión, sin congelar el instante, sin exigir garantías, sin prometer eternidades que nadie puede cumplir. La paz comienza donde termina la necesidad de controlar. No eres quien crees que eres ni nunca lo fuiste. El nombre que te dieron, las ideas que defiendes, los traumas que cargas, los recuerdos que moldearon tu historia, nada de eso eres tú. Son solo capas acumuladas sobre algo que quizá ni exista. Nagarjuna, uno de los mayores maestros del budismo Mahayana, llamó a esto shunyata, el vacío. No el vacío como ausencia o desesperación, sino vacío de esencia fija, vacío de un yo sólido, inmutable, permanente. Nada existe por sí solo, todo depende de todo, escribió Nagarjuna. Eres como una ola hermosa, visible, llena de forma, pero hecha solo de mar. No tiene identidad propia, no tiene frontera real. Cuando la ola rompe no muere, solo vuelve a lo que nunca dejó de ser. Insistes en decir, yo soy así, pero ¿quién es ese yo? ¿Qué queda si quitas el nombre? ¿El cuerpo? ¿La nacionalidad? ¿Las creencias? ¿La voz interna? ¿Qué permanece cuando todo eso se silencia? Te apegas a las personas, sí, pero te apegas aún más a la idea que tienes de ti mismo. Quieres ser reconocido, quieres ser respetado, quieres mantener una imagen coherente, una reputación, un lugar en el mundo. Pero todo eso es arena. Basta un evento, un despido, una traición, un colapso mental y la identidad se derrumba. Tu mayor dolor no es cuando el mundo te rechaza. Es cuando el mundo contradice la historia que creaste sobre ti, y eso te destruye porque creíste que era verdad, pero no lo era. No tienes una esencia, tienes una narrativa. Y lo que Nagarjuna muestra es que cuanto más te aferras a esa historia, más sufres. Cuando comprendemos que todo es vacío, la libertad comienza, escribió el maestro Nagarjuna. La neurociencia hoy ya muestra que el yo es una construcción momentánea. No existe un punto fijo en el cerebro que sea el yo. Lo que existe es una interacción constante entre recuerdos, emociones y percepciones en tiempo real. Es decir, el tú que está leyendo esto ahora no es el mismo de hace 5 minutos. Entonces, ¿por qué vives intentando proteger una imagen congelada? Porque el ego tiene miedo. Miedo de disolverse. Miedo de ser nadie. Pero ese nadie es lo mejor que podría pasarte. Observa cómo la mayor parte de tus dolores tiene que ver con tu ego herido. No me dieron el valor que merecía. Me humillaron. Me cambiaron por otra persona. Me olvidaron. Todo eso parte de la premisa de que eres algo fijo que merece ser validado. Pero si ese yo es una ilusión, entonces no hay nada que proteger. Y si no hay nada que proteger, no hay nada que pueda herirte. Esa es la idea revolucionaria. No se trata de volverte un robot sin emociones. Se trata de dejar de vivir en función de una identidad que ni siquiera es tuya. Zhuangzi, en una de sus historias más enigmáticas, cuenta que una vez soñó que era una mariposa, y cuando despertó no sabía si era un hombre que soñó ser mariposa, o una mariposa soñando que era hombre. Eso no es un juego zen, es una verdad profunda. La identidad es inestable. La separación entre el yo y el mundo es una ilusión. Y cada vez que dices, esto es mío, hablas desde dentro de esa ilusión. Cuando sueltas cosas, sufres. Cuando sueltas personas, sufres. Pero cuando sueltas al tú, que quería que todo saliera bien, algo cambia. El dolor no desaparece, pero ya no te domina. Puedes sentir tristeza sin identificarte con ella. Puedes perder sin sentirte destruido. Puedes fallar y aún así no colapsar. Porque ahora lo sabes. No hay nadie ahí dentro para romperse. Solo conciencia, solo flujo, solo vida sucediendo. Quieres todo. Quieres atención. Quieres paz. Quieres éxito. Quieres ser amado. Quieres ser visto. Quieres tener razón. Quieres comodidad e intensidad. Quieres estabilidad y aventura. Quieres libertad y control.
Y el resultado de eso es ansiedad, frustración, angustia, prisa, vacío. Estás agotado pero no te detienes, porque aprendiste a existir como un animal hambriento. Aprendiste que vivir es querer todo el tiempo. Y nadie te dijo que quien lo quiere todo no tiene nada. Epicuro dijo, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esa frase destruye la lógica moderna, porque todo a tu alrededor fue hecho para mantenerte queriendo más, más de lo que necesitas, más de lo que puedes, más de lo que soportas. Pero el deseo no entrega lo que promete. Promete alivio y entrega dependencia. Deseas algo, lo consigues, sientes placer, pero poco después vuelve la falta porque el placer pasa, y lo que queda es la sed. La misma sed que el Buda llamaba taña. El deseo que engancha y esclaviza. La libertad está en desear menos, no en conquistar más, escribió Epicuro. No naciste insatisfecho, fuiste educado para eso. Desde niño te preguntan qué quieres ser, como si fuera obligatorio desear algo, buscar algo, convertirse en algo más allá de quien ya eres. La cultura te programó para vivir con metas, promesas, validaciones. No eres quien crees que eres ni nunca lo fuiste. El nombre que te dieron, las ideas que defiendes, los traumas que cargas, los recuerdos que moldearon tu historia, nada de eso eres tú. Son solo capas acumuladas sobre algo que quizá ni exista. Nagarjuna, uno de los mayores maestros del budismo Mahayana, llamó a esto shunyata, el vacío. No el vacío como ausencia o desesperación, sino vacío de esencia fija, vacío de un yo sólido, inmutable, permanente. Nada existe por sí solo, todo depende de todo, escribió Nagarjuna. Eres como una ola hermosa, visible, llena de forma, pero hecha solo de mar. No tiene identidad propia, no tiene frontera real. Cuando la ola rompe no muere, solo vuelve a lo que nunca dejó de ser. Insistes en decir, yo soy así, pero ¿quién es ese yo? ¿Qué queda si quitas el nombre? ¿El cuerpo? ¿La nacionalidad? ¿Las creencias? ¿La voz interna? ¿Qué permanece cuando todo eso se silencia? Te apegas a las personas, sí, pero te apegas aún más a la idea que tienes de ti mismo. Quieres ser reconocido, quieres ser respetado, quieres mantener una imagen coherente, una reputación, un lugar en el mundo. Pero todo eso es arena. Basta un evento, un despido, una traición, un colapso mental y la identidad se derrumba. Tu mayor dolor no es cuando el mundo te rechaza. Es cuando el mundo contradice la historia que creaste sobre ti, y eso te destruye porque creíste que era verdad, pero no lo era. No tienes una esencia, tienes una narrativa. Y lo que Nagarjuna muestra es que cuanto más te aferras a esa historia, más sufres. Cuando comprendemos que todo es vacío, la libertad comienza, escribió el maestro Nagarjuna. La neurociencia hoy ya muestra que el yo es una construcción momentánea. No existe un punto fijo en el cerebro que sea el yo. Lo que existe es una interacción constante entre recuerdos, emociones y percepciones en tiempo real. Es decir, el tú que está leyendo esto ahora no es el mismo de hace 5 minutos. Entonces, ¿por qué vives intentando proteger una imagen congelada? Porque el ego tiene miedo. Miedo de disolverse, miedo de ser nadie. Pero ese nadie es lo mejor que podría pasarte. Observa cómo la mayor parte de tus dolores tiene que ver con tu ego herido. No me dieron el valor que merecía. Me humillaron. Me cambiaron por otra persona. Me olvidaron. Todo eso parte de la premisa de que eres algo fijo que merece ser validado. Pero si ese yo es una ilusión, entonces no hay nada que proteger. Y si no hay nada que proteger, no hay nada que pueda herirte. Esa es la idea revolucionaria. No se trata de volverte un robot sin emociones. Se trata de dejar de vivir en función de una identidad que ni siquiera es tuya. Zhuangzi, en una de sus historias más enigmáticas, cuenta que una vez soñó que era una mariposa, y cuando despertó no sabía si era un hombre que soñó ser mariposa, o una mariposa soñando que era hombre. Eso no es un juego zen, es una verdad profunda. La identidad es inestable. La separación entre el yo y el mundo es una ilusión. Y cada vez que dices,
Esto es mío. Hablas desde dentro de esa ilusión. Cuando sueltas cosas, sufres. Cuando sueltas personas, sufres. Pero cuando sueltas al tú, que quería que todo saliera bien, algo cambia. El dolor no desaparece, pero ya no te domina. Puedes sentir tristeza sin identificarte con ella. Puedes perder sin sentirte destruido. Puedes fallar y aún así no colapsar. Porque ahora lo sabes. No hay nadie ahí dentro para romperse. Solo conciencia, solo flujo, solo vida sucediendo. ¿Y qué depende de ti? Tus decisiones, tus actitudes, tu respuesta a lo que la vida trae. Lo demás, lo que el otro piensa, siente y hace. Es territorio extranjero. Sufres porque quieres controlar lo que está fuera. Quieres que el otro te quiera, que el jefe reconozca, que la vida obedezca. Pero todo eso es escenario, no esencia. Y eres más fuerte cuando abandonas el control y cultivas la presencia. Marco Aurelio escribió en su lecho de muerte: todo lo externo es como humo llevado por el viento. La única fortaleza es la mente tranquila. Y la mente tranquila es una decisión, una renuncia, un acto de coraje. No se trata de ser apático, sino de ser selectivo. Elegir tus deseos con sabiduría. Porque quien desea lo esencial, vive en paz. Quien desea todo, vive en guerra. Toda decepción nace de una promesa que solo existía en tu mente. Esperabas lealtad, esperabas gratitud, esperabas reciprocidad. Esperabas que el mundo de alguna forma se comportara como tú querías. Pero el mundo no se preocupa por lo que esperas. Crees que fuiste traicionado. No lo fuiste. Fuiste tú quien puso expectativas donde solo había libertad ajena. Crees que fuiste injusticiado. ¿No lo fuiste? Fuiste tú quien esperaba justicia de un sistema que nunca prometió justicia. ¿Crees que fuiste abandonado? No lo fuiste. Solo olvidaste que nadie está obligado a elegirte. Suspender el juicio es suspender el sufrimiento, escribió Pirro de Elis. Pirro no era cínico, era radicalmente lúcido. Él decía: el problema no es la realidad, el problema es el juicio que haces sobre ella. Sufres porque crees que las cosas deberían ser diferentes. ¿Pero por qué? ¿Quién te prometió eso? La verdad es cruel, pero liberadora. Nada te está garantizado, nada es seguro. Nada se te debe. Cuando esperas algo de alguien, estás diciendo: respóndeme como yo definí que es correcto. Cuando esperas del mundo, impones un orden que nunca aceptó. Y cuando la vida no cumple ese orden, te derrumbas. Pero el fallo no es de la vida, es de tu intento de control. Sufres por exigencias invisibles que ni sabías que habías creado. Si quieres evitar el sufrimiento, reduce las expectativas. Mejor aún, elimínalas, escribió Marco Aurelio. La psicología conductual tiene un nombre para esto: sesgo de expectativa positiva. Es la tendencia humana a creer que el futuro será como deseamos, incluso sin evidencia. Esto crea una ilusión de control. Y cuando la realidad se aparta de ese guión interno, el colapso emocional es inevitable. Pero el antídoto existe. La neutralidad no es frialdad, es madurez emocional. Es lo que los estoicos llamaban apatheia, no en el sentido de apatía, sino de no ser rehén de las reacciones emocionales ante lo que está fuera de nuestro poder. No esperes que el mundo te entienda. Entiende el mundo, escribió el estoico Epicteto. No necesitas que te respondan como esperas. No necesitas que la vida te trate con justicia. No necesitas que el otro te devuelva lo que diste. Solo necesitas soltar el contrato invisible que escribiste con el universo. Y cuando haces eso, algo sucede. Dejas de juzgar todo como correcto o incorrecto. Dejas de exigir. Empiezas a ver las cosas como son, no como deberían ser. Y el resultado de eso es la verdadera paz. La paz que nace de no depender. La paz que nace de no exigir. La paz que nace de no esperar. Has pasado los últimos minutos enfrentando verdades que la mayoría evita toda la vida. Verdades incómodas, dolorosas, liberadoras.
Y si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya está cambiando. Tal vez sentiste una punzada de angustia o un silencio interno. Tal vez algo ahora tiene más sentido que años de consejos vacíos. Sea lo que sea, estás en el camino. Este canal existe para eso. Abrir grietas en la ilusión, sacudir la mente, sacarte del piloto automático. Y si esto te tocó de verdad, si este mensaje resonó en algún lugar dentro de ti, entonces este intercambio ya ocurrió. Solo por estar aquí viendo, escuchando, reflexionando, ya estás ayudando de verdad. Deja tu like, comenta y suscríbete al canal.